particulares de matemáticas, con la formación de ingeniero que tenía. Y ahí, primero que nada, entré en contacto con una franquicia norteamericana que se dedicaba a esto de las clases particulares, pero ellos tenían el concepto de tutoría, digamos. Y me pareció interesante y la verdad es que estuve un año con ellos y fue una formación muy interesante, porque enfocaban las clases particulares mucho desde el alumno, de establecer lo que ellos llamaban el link mágico con el alumno. Y eso me hizo mucha resonancia. Yo ya estaba metido en lo junguiano, ya había hecho los diplomados, qué sé yo. Entonces, la verdad es que me hizo mucha resonancia. Y después decidí seguir solo y ahí fui aplicando mis propias técnicas, inventando técnicas, tomando lo que había leído en otras corrientes de pensamiento, y me dediqué finalmente y puse un emprendimiento de tutorías educacionales, que es lo que hago hasta el día de hoy, y también paralelamente empecé a desarrollar talleres y cursos de todo lo que yo había aprendido. Cristian, Entonces, en ese sí, sentido, lo que tú, ¿cómo llegaste a la educación? Quizás llegaste por un camino distinto a los que estudiamos educación. Eh, absolutamente, y es muy interesante absolutamente. porque también nos hace pensar en esta multidimensionalidad que podría llegar a tener el profesor multidimensional, y un poco estoy especulando, ¿no? Que tal vez sería la perspectiva de futuro, ¿no? Un profesor que no solo sabe de sus materias ni de la técnica, sino que es una persona que se ha autocultivado, que ha buscado, más que prepararse en la técnica, es en su propio proceso de desarrollo, que es lo que uno también hace Sí. con los niños, ¿no? Tú te preocupas de sus etapas de desarrollo, pero pareciera que uno como adulto te estancaste, ¿no? Tuviste tu título y nunca más te desarrollaste interiormente. Suele ocurrir, digamos, suele ocurrir. Y lo que hace la diferencia, creo yo, es el aspecto vocacional. ¿Ok? Ujú. Em, la verdad es que, bueno, en los países más desarrollados de la OCDE, o sea, y es casi un must, un deber, que en el fondo los alumnos van al colegio, pero además tienen un tutor que tapa los huecos que quedan en el colegio, teniendo niveles de educación muy altos, digamos. Y la verdad es que un poco, y la verdad, dado el sistema educacional que estamos viviendo, la verdad es que yo soy un subproducto del sistema educacional. ¿Ok? Em, Porque tampoco claro, encajas, ¿no? no encajo. Claro. O sea, no encajo. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, o sea, yo no hago clases a muchos alumnos y no tengo la formación tampoco, pero sí trabajo uno a uno. Tengo mucha experiencia en el trabajo de tutoría de uno a uno y en el trabajo también de educación de adultos. ¿Okay? Ujú. El tema de la educación de adultos es que cuando tú, en general, la educación de adultos tú le haces clases a un grupo que ya viene motivado por el tema que tú al cual tú convocas, digamos, y ese es un plus. ¿Okay? Que es lo que obviamente es mucho más difícil de conseguir en una clase llena de niños. Yo lo entiendo, eso no es mi campo, digamos. Ujú. ¿Okay? Pero en la tutoría, en la educación uno a uno, eh, se producen cosas. Por eso yo no lo llamo clases particulares, lo llamo tutoría, que es prácticamente tú acompañas al alumno Ujú. a que él descubra cómo aprende. Cristian, ¿Okay? y desde tu investigación o tus motivaciones respecto al mundo junguiano o a las investigaciones o todas las propuestas, tú en varios de tus escritos hablas del arquetipo, ¿no? Y pareciera que esta conceptualización de arquetipo, hoy día lo conversábamos, pudiera encajar también en distintos modelos. ¿Cómo ves tú esta concepción de arquetipo en la educación? Yo sé que Jung no hizo esa investigación y estuvo muy vinculado con la infancia, pero gente Mm, alrededor de él sí participó. ¿Cómo? Te lo pregunto porque nosotros como profe tenemos una formación que es básicamente cognitivista, de varios lineamientos de la psicología, partiendo por el desarrollo, ¿no? Que lo piagetano es casi como una ley en la correcto. educación. Y si uno profundiza y va hacia otros campos exploratorios, se encuentra con
no sé, con lo Waldorf, donde si tú investigas sobre antroposofía, tienen otra conceptualización del desarrollo del ser humano. Absolutamente. Y eso hace que uno como profesor haga cosas muy diferentes dentro de la sala. En el caso de los junguianos, quizás podríais contarnos qué es arquetipo. Mira, para ponerlo muy en fácil, un arquetipo es un patrón, ¿ok? Es un patrón, llamémoslo, de un patrón psíquico, ¿ya? Por lo tanto, lo que determina comportamientos, ¿ok? Es un patrón virtual que está en un lugar virtual que podríamos denominar la psique y desde donde ejerce su influencia, ¿ok? Y es una influencia interna y que finalmente tiene efectos en el mundo real a través del comportamiento de las personas. ¿Okay? Hay un arquetipo paterno, hay un arquetipo materno, y todo el canon de arquetipos junguianos, el arquetipo de la sombra, que es donde guardamos todo lo que no, lo que reprimimos, y también está ahí todos los potenciales que no hemos desarrollado. El arquetipo de la máscara, que son los roles con los cuales yo me he visto en las distintas esferas donde hago mi quehacer, digamos. El arquetipo del ánima y el arquetipo del animus, que es el hombre interno en la mujer y la mujer interna en el hombre, que determina el sentido de la afectividad, etcétera, etcétera, digamos. Cristian, ¿y eso ¿Okay? tiene su origen, o sea, está dado por antonomasia en el ser humano? ¿Es parte de nosotros, según la visión de Jung? Sí, sí, O sea, porque es psíquico, digamos. o sea, en la infancia hay un componente importante en ese proceso de desarrollo, ¿no? Absolutamente. De hecho, o sea, en la infancia es donde uno, mira, en realidad eh, el tema de los arquetipos son moldes, ¿ok? Pero también son la manera en que los seres humanos simbolizamos, ¿ok? Porque aquí es muy importante el tema del símbolo. ¿Ya? Ujú. Cómo los seres humanos simbolizamos desde el minuto que llega, incluso antes, en la guatita de la mamá, cómo los seres humanos simbolizamos el espacio, el tiempo, lo que es igual a sí mismo y lo que es distinto a mí. ¿Ok? Son la manera en que lidiamos desde muy chiquititos con estas tres variables que determinan la vida humana. Digamos, Ujú. ¿ok? Entonces, son parte constitutiva absolutamente de nosotros. ¿Ok? Te puedes imaginar los arquetipos como esos grandes programas computacionales o memorias computacionales donde la especie almacena toda la experiencia, toda, ¿ok? Y de esas grandes memorias salen cables que en el fondo determinan la experiencia individual de cada persona. ¿Ok? Cuando yo me formo mi imagen de padre, mi arquetipo interno o complejo, que se llama a nivel individual de padre, no solamente está la imagen de mi papá, sino que también están las imágenes paternas de mis ancestros, las imágenes paternas de mi cultura, las imágenes paternas religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va confluyendo y se une a tu experiencia y a tu emotividad para empezar a construir tu mundo psíquico. Tú tuviste experiencia de estudiante, ¿cierto? Sí, Porque nunca, absolutamente. no fuiste junguiano desde que naciste. No, no. Oye, ¿y esto cómo ocurre? O de tu experiencia, ¿cómo lo viste en tu formación? ¿Hubo algo de esa ayuda en la formación de estos patrones arquetípicos en la educación? Porque según lo que tú dices, es como ámbitos, mundos que uno vive en la educación, pero pareciera que son patrones que son de la cultura, que son de mi entorno, de mi comunidad, de mi familia, Sí, sin que, justamente. sin que necesariamente la familia lo sepa, o sin que el profe tenga idea de que está haciendo algo que es más profundo. Son inconscientes. ¿Ok? El inconsciente, sí. Son los factores que determinan tu personalidad y tu comportamiento son inconscientes. ¿Ok? Ajá. Por lo tanto, el comportamiento está muy determinado por los factores inconscientes. El lenguaje no verbal es sumamente más grande y poderoso que el lenguaje verbal. Yo puedo estar diciendo algo, pero con mi cuerpo y mi expresión estoy diciendo una cosa absolutamente distinta y que es más espontánea y verdadera, digamos. Ajá. ¿Ok? Hablamos. Entonces, Sí, no, perdón.
No, dime nomás. No, es que me pasaba a mí que cuando hacía clases en la universidad hablábamos mucho de esto, ¿no? Que está instalado que el lenguaje crea realidades. Es casi ahora una Sí. ley, ¿ya? Mm. Y yo decía, no, yo no creo que sea así. O tal vez, a veces. Pero en realidad, ¿qué vale más en términos de la realidad? ¿Lo que yo digo que soy o lo que yo realmente soy? Y ahí era importante que la formación del profesor no sea solo lo que dice que es, ¿ya? Esa conectividad entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago, como una confluencia de elementos. Sí, eso tiene un nombre, que no es junguiano. La verdad es que de un tiempo a esta parte yo podría decir que viví una experiencia de aprendizaje de tercer orden de Bateson, ¿ok? Que probablemente lo conocen, Gregory Bateson. de Gregory Bateson. Y la verdad es que desde la teoría sistémica, eso es una palabra que por lo menos para mí está cobrando y ha cobrado una importancia tremenda, que es coherencia. Coherencia en los distintos mundos en los que uno vive. Y coherencia entre el ser y el quehacer, coherencia entre el sentir, el pensar y el hacer, digamos. ¿Mm? Mientras más coherentes somos, más totales somos. Y eso implica también un autoconocimiento, es decir, si tuviéramos esto como en la tele, ¿no? Decirte, ¿qué consejo le darías tú a los profesores para acercarse a quien tenga interés, ¿no? Acercarse a estas nociones, ¿no? Que no solo sea léete el libro de simbología o de Jung. Claro. ¿Cómo se produce es como aprender a andar en esta otra línea, ¿no? Para un profesor adulto que tiene una formación. ¿Cómo nos vamos acercando a esta conceptualización de la Eh, importancia personal hacia los niños? Mira, yo te diría, como, como partimos nosotros, digamos, estudiando Platón, estudiando filosofía, Mm. ¿Por qué la leyendo a los filosofía? grandes clásicos. A los profes, mucha gente le aburre la filosofía, ¿no? Es como que lata. No entendí nada en el Sí, liceo, es mira, como fome. es como, lo que pasa es que falta coherencia para enseñarla, po. Mm. Falta coherencia para enseñarla, como falta coherencia para enseñar matemáticas, que, o sea, los papás me contratan a mí por la falta de coherencia en los colegios de la enseñanza de matemáticas, Mm. ¿ok? Entonces, estos son tiempos en que los seres humanos hemos perdido una capacidad multidimensional enorme. Está todo compartimentalizado, está todo especializado. Y eso te hace perder de vista una serie de miradas que en verdad somos seres multidimensionales más que seres unidimensionales. Y la cultura actualmente está formateada para crear seres unidimensionales. Piensa tú que tengo entendido que se acortó el currículum de filosofía, digamos, Mm. por ejemplo. Y son actividades, y son actividades que en el fondo generan preguntas. En ese sentido a mí me encanta Bateson porque Bateson lo que hace solamente es preguntar. Es muy socrático, digamos. Cristian, y tú, ¿Mm? bueno, tú sabes hacia dónde voy con la pregunta. También depende de la visión que como profesores tengamos de los sujetos que tenemos al frente. Por Estoy supuesto. pensando en la Sí. constitución septenaria. Es distinto que si Ok. yo creo que los niños derivan del mono, ¿cierto? Es una Y, conceptualización completamente sí. diferente. Entonces, Mira, si yo yo te creo en lo, sí, ¿sí? No, dale. lo voy a poner más sencillo que la constitución septenaria. Después la podemos explicar, pero, por Ajá. ejemplo, desde lo junguiano existe lo que se conoce como los tipos psicológicos, que son cuatro. ¿Ok? Ya para ponerlo muy en sencillo, pensamiento, sentimiento, intuición y sensación. Vale decir, tienes personas que piensan con la cabeza, personas que piensan con el corazón, personas que piensan con los sentidos del tacto y personas que piensan intrapsíquicamente, los intuitivos, digamos. Por lo tanto, tienes toda esa confluencia de distintos tipos psicológicos en una clase. Entonces, por ejemplo, de partida, para poder interactuar mejor con otro ser humano, debo conocer mi tipo psicológico, digamos. Entonces, yo, por ejemplo, yo tengo lo que se llama el tipo intuitivo, por lo tanto funciono mucho por imágenes, mucho hacia adentro, y la gran distinción entre introvertido y extrovertido, digamos. ¿Ok?
Me han tocado alumnos, por ejemplo, en clases en que yo hago la clase, gesticulo, porque recibo el feedback de un alumno de ese tipo en que me dirá, no hace nada, no pregunta, dice, pienso, se aburrió, no entendió nada, no le gustó, etcétera. Y después me llega el mail, la clase estuvo maravillosa, preciosa. Es el típico comportamiento de un introvertido. Ajá. ¿Ok? Entonces, comprenderás que un profesor introvertido se enfoca a la materia y al alumno que tiene al frente de manera muy distinta a un profesor extravertido. Ujú. ¿Okay? Por eso es tan importante, bueno, cuáles son mis características de personalidad para poder transmitir lo que quiero transmitir, digamos. ¿Okay? Y eso pasa obviamente por un proceso de autoconocimiento, etcétera, digamos, de hacer más coherente mi interioridad incluso como reflejo de la materia de la que yo quiero pasar, digamos. ¿Mm? Estamos hablando de una formación pedagógica que no existe. Eh, 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 el tema del conversatorio, digamos. claro, es decir, claro, no es que esté mal lo que está pasando. Hacia dónde vamos es que, ¿y si no es así? Esa yo creo que es la pregunta clave cuando a veces yo comento con algunas personas y me dicen, bueno, pero si el currículum, bueno, es que así son las cosas, así es la sociedad, así es el mundo. Y yo digo, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿No hay otra Sí, claro. forma de ser el mundo? Entonces, claro que te cambia la perspectiva como tú lo planteas. Sí, es cierto, tengo 40 cabros chicos que están gritando, ¿eh? Quizá el profesor no tiene esta lucidez que estamos teniendo en esta reflexión, No. pero Y también, eso pasa por lo tanto, por la reformación de la estructura de una sala clase y ajá, de un número de alumnos. claro, Es muy probable, o sea, las estructuras de salas de clase y la cantidad de alumnos por curso, obviamente está en el presupuesto del colegio, digamos. y está en la Ese es conceptualización de una educación masiva, digamos, así como, eh, no, no para, exacto, con eso alimentas un cierto modelo socioeconómico, digamos. ajá, ¿Mm? Entonces, claro, y lo que está ocurriendo ahora, yo creo, a nivel como especie, es el inicio de un gigantesco cambio de paradigma. Si no, no mm. estaríamos hablando de esto, digamos. ¿Mm? Sí, y eso te voy a comentar también, de como que nos podría, cuando te preguntaba cómo podemos ir abriendo puertas nosotros, como ya adultos que vivieron un paradigma hasta ahora distinto. Tú escribiste un libro, ¿no? Donde hiciste esta relación entre Platón y el cine, ¿ya? Cómo de alguna manera las películas, ciertas películas particularmente, te podían hacer transitar a este mundo onírico o a interiorizar y descubrir cosas en uno. A uno cuando ve una película le pasan cosas, cosas Sin duda, tristes, sí, cosas sí, que te marcan mucho sí, por más supuesto. y tú no sabes por qué. Porque algunas películas te hacen resurgir valores, no sé, caballerescos o distintas cosas, ¿no? O de otro tipo. ¿Tú crees que en ese sentido el cine, de lo que tú investigaste, podría establecer ese vínculo con la educación infantil, por ejemplo, así como lo fueron los cuentos de hadas en algún momento? Absolutamente. O sea, bueno, los cuentos de hadas en su minuto, bueno, no en su minuto, siempre. Bueno, Sí. ahora yo no creo, no sé si se leen tanto, pero bueno, a mi hija nosotros le leíamos muchos cuentos. En el fondo, el cuento infantil es una manera segura, es un espacio seguro donde tú le puedes contar las barbaridades más grandes a un niño. De una manera dulce. Se lo- de una manera dulce. O sea, el lobo se comió a la abuelita, digamos. Eso es muy violento y sangriento. No Pero en adaptaciones. ese, no adaptaciones, incluso no adaptaciones. O sea, mira, lo he conversado con otras personas. O sea, la disneyificación del mundo nos ha hecho muy mal, digamos. Mm. ¿Ok? Los cuentos originales eran terribles, digamos. Pero eran contados en un contexto sano y seguro para el niño. Y eso, en cierto modo, va preparando al niño para lo que se va a encontrar afuera. Y también hace resonancia en lo que el niño tiene adentro. Mira, pasa ¿Eh? en cuentos de hadas no adaptados, sobre todo de los hermanos Grimm.
Mm. Una explicación que alguna vez me dieron respecto a eso fue con la Bella Durmiente. Ya, nosotros conocemos la historia que se pincha el dedo en la rueca, ¿cierto? En lo más alto de la torre. Se pincha el dedo y se duerme en lo más alto de la torre. Mm. Se durmió ahí, ¿no? Y los demás se quedaron dormidos. Y cuando fuimos buscando el simbolismo, nos preguntaba esta persona, en el ser humano, ¿cuál es la parte más alta de la torre? La cabeza. ¡Wow! La humanidad se ha quedado Mm. dormida en la mente Claro. y se ha Mm. desconectado del resto. Y en los cuentos originales, el príncipe no llega rompiendo los rosales. El No, original tiene que dice que esperar. se abren a su paso después de los 100 años y el príncipe no Sí. destruye nada, ¿no? Mm. Que eso muchas veces, y de hecho, mira, esas escenas tan sencillas de un cuento eh, establecen la diferencia entre Oriente y Occidente, por ejemplo. ¿Cómo así? Explícanos eso. En el sentido de que Oriente espera que llegue el tiempo adecuado para que los rosales se abran, y en Occidente partimos con la espada a conquistar. Ajá. ¿Ok? Son dos modos de ver el mundo, y eso está escondido en algo tan simple como un cuento. ¿Es Pero lo que también lo hacemos los que, profes? sí, ¿Rompemos los mira, rosales con los niños? muchas, mira, es que hay veces en que hay que romper los rosales y otras veces hay que esperar. Sí. Sí, creo que Carlos lo decía muy bien, esto es un arte, digamos. Mm. Es un arte en el sentido renacentista, si tú quieres, digamos. Requiere saber cuándo, saber cómo, saber cuándo no, cuándo. eh, Eso es mucho más fácil trabajar, obviamente, eso cuando tienes una persona al frente o estás haciendo clase a un grupo más o menos manejable de personas sumamente motivadas con lo que tú estás enseñando. Eso es posible hacerlo ahí. Obviamente en una sala de clase es muy difícil. Pero muy probablemente todos los profesores han tenido la experiencia así de lograr construir estos vínculos con algunos alumnos determinados, digamos. Y efectivamente en esos vínculos ambos se transforman. Mm. ¿Cómo imaginas tú a un profesor renacentista en el 2020? ¿Cómo imagino un profesor renacentista en el 2020? En el concepto que en el Renacimiento hubo Sí, varias cosas que florecieron muy interesantes, la ciencia, el arte, la sí. medicina. De partida, bueno, el arquetipo renacentista es interdisciplinario. Un solo ser humano sabía de muchas cosas e integraba muchas cosas y tomaba técnicas de una esfera y las aplicaba en otra esfera. ¿Ok? Y no como llegar y tomar técnicas de un lado y llevarlo a otro, sino que establecer un poco lo de Bateson, las pautas que conectan, las meta técnicas, las meta pautas. ¿Ok? Ujú. Si tú quieres, los aspectos arquetípicos, lo que no cambia. Si Mm. yo conozco el principio, puedo establecer vínculos entre matrices. ¿Ok? Y muchas veces, fíjate, los seres humanos, cómo establecemos esos vínculos, contando historias, digamos. Sí, a Contando propósito de historias lo del cine que yo te decía, ¿no? del cine y de los cuentos, digamos. Ujú. Una manera de ser transdisciplinario, y que a mí ponte, me ha funcionado mucho y muy bien, es que incluso en las matemáticas, eh, parto con la historia de las matemáticas. Muchas veces, eh, increíblemente, cuando enseño matemáticas, algunos alumnos me quedan mirando y me hacen la pregunta que obviamente me sorprende mucho que hagan esa pregunta. Es, bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Para esto. Si no sé qué estás aprendiendo, no habría esto. Entonces, cuando yo les digo eso, es como, eh, no lo puedo creer, digamos. Ujú. Entonces, pero llegar a esto, con todas las fórmulas y algoritmos que hay detrás, es una historia. Es una historia y los seres humanos estamos formateados para contar historias
y ser parte de una historia. Entonces, yo creo que mucho de ese espíritu renacentista y si lo quieres aplicar a la sala de clase, ya hay un primer cruce llamémoslo así, de esferas, cuando tú enseñas matemática contando historia. La historia de Pitágoras, la historia del tipo genial que se le ocurrió que esa espiral estaba en todas partes de la naturaleza y cómo descubrió ese. ¿Okay? O cuando sales al patio y cuentas la cantidad de hojas que hay en una Eh, planta y se y te repite el encuentras 9 patrones. patrones. Claro. Exacto. Entonces, ahí ya, en ese tipo de enseñanza, sin querer, ya estás mezclando disciplinas, ya estás Ajá. interrelacionando disciplinas. ¿Okay? Okay. Esa transdisciplinariedad es lo que nosotros, de alguna manera, pensamos, ¿no? Que podría ser una manera diferente de hacer educación, ¿no? De tener un profesor que Sí, yo yo les creo decía a que... los estudiantes, si el profesor no ha estudiado teatro o no ha cantado, no ha bailado, no ha desarrollado la divina gracia, como se planteaba en la antigua Grecia, sí, difícilmente va a poder transmitir esa divina gracia en su estudiantado, ¿no? exacto. Mira, en este minuto yo estoy cursando un postítulo en el Centro Cerval que es de coordinación grupal y dirección psicodramática. El psicodrama es una técnica expresiva que ocupa elementos dramáticos del teatro, eh, siendo súper simplista, pero en términos casi de terapia grupal, ¿ok? Mediante ciertas técnicas de significación de cosas, tú puedes generar acompañamiento de un grupo de personas, ¿ok? Entonces, digamos, el director de la escena psicodramática o el coordinador de un grupo, ¿ya? Tiene que tener características bien especiales, digamos. ¿Okay? Pero resulta que cuando llevamos, este es el primer semestre, y en este primer semestre hemos estudiado con una cantante de ópera. ¿Okay? Y yo vengo de la ingeniería, imagínate, supe que era tenor. ¿Okay? Y he tenido que cantar y vocalizar. Hemos estudiado apreciación musical con un director de orquesta, con Juan Pablo, no me Izquierdo. acuerdo. No, Ah, Juan Pablo, no me acuerdo. Apreciación musical, y hemos tenido, ponte que, obviamente a nivel de gente de calle que no maneja el tema, pero sí hemos tenido que tomar piezas de música clásica y examinar la estructura, aprender a distinguir los vientos de las cuerdas y dentro de los vientos el fagot, ahora entra el fagot, ¿ok? Estudiamos con un arquitecto. Y hemos tenido que hacer el plano de la casa, a nuestra manera, pero hemos hecho marionetas. Eh, están haciendo una y, reingeniería, entonces. podríamos decir que son ramos muy extraños para alguien que se está formando como coordinador de un grupo, para poder estar a cargo del acompañamiento de un grupo. Pero la verdad es que ha sido lo más pertinente que... ¿Cómo voy a poder reconocer la melodía, lo que se llama la melodía latente de un grupo, lo que el grupo no está diciendo, o un ser humano que yo acompaño, o un niño al cual yo le estoy haciendo clases, si no soy capaz de escuchar esa melodía latente y poder discernirla de la melodía superficial? ¿Eh? Eh, ¿Cómo no voy a saber? Necesito aprender a hablar. ¿Okay? Y no solamente como para poder hablar mejor y modular mejor. Eso está íntimamente relacionado con cuál es mi voz, que es equivalente a decir quién soy yo. ¿Ok? Entonces, para mí es un ejemplo maravilloso de multidisciplinariedad, digamos. Una enseñanza casi zen, digamos. ¿Mm? Sí. Y eso es un componente que podríamos darle a la pedagogía, ¿no? A la Por formación, sobre supuesto. todo Sí. inicial, Mm. o que los mismos programas de estudio consideraran la adaptación, los cambios. Tú desarrollaste una conceptualización de mandala numerológico.
con respecto a tu formación en matemática. Sí, Cuando leímos tu currículum, era un numerólogo. Yo iba a decir, bueno, se sacó el turbante y nos va a hablar de numerología tántrica, ¿no? no, no. ¿Cómo fue esto? O explícanos de qué se trata el mandala numerológico y qué impacto o cómo podríamos considerarlo en una formación pedagógica o en la educación. Mira, básicamente el mandala numerológico es un algoritmo, ¿ok? Es un algoritmo cuyas fuentes son la psicología junguiana y los test de personalidad de la psicología junguiana, el simbolismo numérico y las técnicas modelado del algoritmo, ¿ok? Con eso se obtiene una matriz que representa aspectos de la personalidad del individuo, digamos, ¿ok? Y este algoritmo te arroja un mapa, ¡pum! Entonces, con ese mapa yo interpreto, porque es un mapa, ¿ok? Interpreto las características de personalidad y sobre todo la dinámica de las fuerzas que componen un ser humano, del sistema que es un ser humano, cómo interactúan sus partes. Yo lo puedo ver ahí, hasta donde es posible, porque, y repito, es un mapa, digamos. Y con eso interactúo, o sea, bueno, eso yo lo ocupo, yo acompaño personas con esa técnica, digamos. ¿Okay? Y hay todo un protocolo para hacerlo, qué sé yo. O sea, lo primero que cuando me contratan y para hacer las tutorías, pido los datos requeridos del niño y hago el mandala del niño para saber quién tengo al frente. Tengo un introvertido, tengo un extrovertido, tengo una persona que no comprende con la cabeza, sino que comprende con el corazón. Y si yo tengo una fuerte en términos de la inteligencia de Howard Gardner, si mi inteligencia es súper lógica y al frente tengo a alguien que tiene una desarrollada inteligencia emocional y yo soy el tutor, ¿quién es el que tiene que estar consciente de eso? Yo. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que puedo extraer del mandala y me preparo para la sesión, ya sea de acompañamiento, ya sea de tutoría, etcétera, digamos. ¿Mm? Cristian, tú tienes una hija y aquí te voy Sí, a poner, vamos a pasar al ámbito de la imaginación. ujú, Tienes una hija que cursó la educación tradicional, eh, sí. en todos los sentidos, curriculares, relaciones con los profesores. Eh, si tú tuvieras que deconstruir y reconstruir la educación que te gustaría o que te hubiese gustado que tu hija tuviera, ¿cómo la habrías organizado? Mira, bueno, la Ágata creció entre libros, ¿ah? La Ágata creció entre libros, creció entre preguntas. Entonces la Ágata tiene muy naturalmente, a raíz de las tendencias de los dos padres, tiene, eh, tiene una tendencia innata sola a aprender. ¿Ok? Ujú, Em, y tiene una inclinación biológica súper fuerte. Entonces a mí me encantaría para la Ágata, ponte, clases sumamente aplicadas en terreno. Un poco lo que tú decías. Bueno, contemos las hojitas, ¿se dan cuenta que siempre es el mismo patrón? O estos gusanitos, llevémoslos, pongámoslo en un gusanario, hagamos un gusanario. ¿Ok? ujú, Ok, para un gusanario hay que hagámoslo redondo, pero no cabe acá. Tomen las medidas para calcular el área que debería tener este gusanario redondo. Cosas de ese tipo. ujú. ¿Mm? Un poco como que el profesor actuara como coordinador del esfuerzo, eh, que permitiera y acompañara el proceso de educir la vocación de aprender del niño. Ujú. ¿Mm? Bueno, mira, muchos de nosotros tenemos la experiencia de haber trabajado con niños sordos o con niños ciegos o con niños con discapacidad cognitiva, que el sistema los agrupa, ¿no? Los agrupa en la Mm. categoría discapacidad. Y eventualmente pasa que estos niños, nosotros nos especializamos tanto en su discapacidad que de repente se nos va el foco de la integridad de estos niños Sí. y Mm. niñas. Es justamente por eso, ¿no? Por esta especialización y focalizamos
el área débil, ¿ya? En lo que le falta a estos niños y niñas. ¿Tú crees que la educación podría, y vuelvo un poco atrás con esta conceptualización tuya de el cine, como presentar en una mirada ortogonal, ¿no? Como dice Maturana, pensar la educación de una manera diferente para este grupo de la población que probablemente la indemnidad interior esté, pero al no tener la posibilidad de la socialización tan abierta, lo que tú decías, tu hija te vio leer, tu hija te escuchó hablar ciertos temas y se fue interiorizando y se hizo un poco del papá y de la mamá, ¿no? Y de su cultura. Pero cuando no se da esos procesos culturales o identitarios, como hay un fuerte trabajo en ese sentido en las comunidades de personas sordas, por ejemplo, Ok. que son niños sordos quienes nacen en entornos hablante-oyentes, no tenemos ese enlace, ¿te fijas? O sea, y nos quedamos en trabajar o la parte auditiva y que hablen, o en otras líneas el desarrollo de la lengua de señas, ¿ya? Que me parece bien, pero como te decía, es un elemento más que nos permite puentear hacia la comunidad, hacia el aprendizaje, hacia la historia, hacia identificar quién soy. Mm. Y pareciera ser que la educación en este momento no guía a los niños a saber quiénes son, sino que los modela a ser un modelo, ¿no? ¿Qué crees tú de eso? Absolutamente, absolutamente. O sea, un poco lo que te comentaba de que en el fondo la educación es súper funcional. Ujú. O sea, muchas veces a mí me contratan para que al niño le va súper bien, pero yo no quiero que tenga 700 puntos, quiero que saque 800 puntos en la PSU. Mm. ¿Ok? Entonces ahí las consideraciones más vocacionales, más... no, el objetivo es ese, digamos. Y estamos formateados por una cultura de ese tipo, lamentablemente, y permea todos los aspectos, digamos. Cristian, como hemos planteado en estas reuniones, tenemos 10 minutos, 15 minutos para interactuar con las personas que están Ujú. conectadas. Si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer abriendo el micrófono o si quieren la escriben por el chat de las dudas o de comentarios que ustedes quieran hacer. A partir de ahora pueden hacerlo mientras establecemos con ustedes el diálogo ahora, ¿no? Con la gente que está con nosotros. Ya han conocido a Cristian, más o menos han visto su historia, su visión y su camino, en cierto sentido, ¿no? Y que es interesante porque cada uno de nosotros tiene el suyo, que lo ha hecho a lo mejor con muchas dificultades y que es lo bueno. Las dos posibilidades, camino de tierra o Sí, camino claro. pavimentado. Mm. Así que si quieren hacer preguntas pueden empezar a hacerlas escribiendo o yo creo que mucho mejor por el micrófono. Eh, mientras seguimos comentando o dejamos espacio, ¿alguien quiere comentar? René, hola, ¿Sí? soy Hola Andrea. Andrea. ¿Cómo están? Andreita. Eh, Hola. Súper interesante la conversa, la reflexión, todo. Y ya que hablaste de los sordos, no puedo no puedo no comentar en mi vida, digamos, las personas sordas, sordas de corazón. Eh, y se me vienen como varias ideas a la mente, además trabajo en el ámbito de la educación especial, a propósito de lo que tú dices, pero no pensando, y no quiero centrarme solo en discapacidad, en las personas o los estudiantes con discapacidad, sino que en un tema, digamos, como para que le puedas dar alguna vuelta a Cristian, que nosotros estamos como tratando de relevar y potenciar el trabajo colaborativo, por ejemplo, entre los docentes y entre ellos y con los profesionales que entregan los apoyos. Porque hasta ahora la visión ha sido, como decía René, súper centrada en el déficit, eh, para trabajar, digamos, en educación de manera aislada con el estudiante en específico, para darle apoyo para que supere su déficit. Y eso, bueno, ya viene desde mucho atrás. Y ahora eso está cambiando y lo que nosotros justamente impulsamos es que haya un trabajo colaborativo entre los docentes, los profesionales que prestan estos apoyos y que estos apoyos más específicos siempre vayan en función de cómo se está trabajando en la clase, de lo que pueden apuntar en conjunto hacia el desarrollo de los aprendizajes, el desarrollo del estudiante en su integridad. Entonces, pero ha sido súper difícil cambiar la cultura escolar de alguna manera para Me apuntar a imagino. ese
hay mucho recelo de parte de los profesionales especializados y de parte de los docentes también. Entonces, más que nada como tomar el tema de ese trabajo conjunto, de pensar y planificar en conjunto las situaciones de aprendizaje para los estudiantes, y ahí cada uno aporta de su lado. Los profesores, desde toda su expertise en el diseño de estas situaciones de aprendizaje, ¿verdad? Y los otros profesionales, fonoaudiólogos, psicólogos o profesores de educación diferencial, desde su expertise más especializada en alguna condición de los estudiantes, de manera de alertar, ya, esta situación está súper buena, pero ojo, acuérdate que tal estudiante requiere tal vía, digamos, para acceder al aprendizaje, más bien, para tenerlo ahí como presente, ¿cierto? Eso, como que quisiera comentar, eso por una parte. Y lo otro súper corto, para tratar, súper corto, trato de contar, es que quería comentar a propósito de lo que cuando mencionaron el tema de los cuentos de hadas, me acordé de un proyecto que hubo en Brasil, todo relacionado con sordos, lo siento, un proyecto en Brasil en que adultos sordos, narraban historias y cuentos tradicionales a niños sordos en una escuela. Y estos adultos sordos en la narración iban incorporando elementos como muy propios de las personas sordas, de la cultura sorda. Y así surgió y sistematizaron esas narraciones un equipo de investigadores sordos y oyentes, y se crearon algunos cuentos, como la Rapunzel sorda, el patito sordo, en vez de patito feo, y la Cenicienta sorda. Entonces, en esas historias ellos incorporaron elementos que son propios, no sé, la Cenicienta, lo más como evidente, la Cenicienta en vez de perder el zapatito, pierde un guante, porque la lengua de señas y lo visual y la comunicación a través de esa vía es lo que para las personas sordas es muy relevante o muy representativo. Entonces, esos tipos de elementos, por ejemplo, o en Rapunzel, cómo no se comunicaba con sus padres, se comunicaba con esta, entre comillas, como bruja, pero el príncipe, con gestos, digamos, pero con el príncipe aprendió lengua de señas. Entonces también hay un tema ahí muy fuerte con la comunicación, con esa relación parental, por ejemplo, que no se da tan fuerte en los sordos, etc. Entonces, cómo a partir de estas historias tradicionales que tienen una o sea, están hechas, ¿verdad?, con cierta línea, puede uno también ir transformando esa historia y haciéndolas pertinentes o propias de los mismos estudiantes de repente, a lo mejor ir construyendo juntos esas historias. Entonces también como quería entregar ese elemento un poco para la reflexión. No, mira, súper interesante porque, mira, por un lado, bueno, mito que no se transforma y no se adapta a la, a la realidad de una determinada época, muere. ¿Okay? Por lo tanto, es un ejercicio sumamente creativo, digamos. René mencionó el mito de la caverna. El mito de la caverna tuvo una reactualización gigantesca y notable en la trilogía Matrix, que es el mito de la caverna de Platón, pero con las herramientas de nuestro tiempo. ¿Okay? Y eso habla de que hay algo en el inconsciente colectivo que todavía está pulsando en la esfera que ese mito toca, digamos. ¿Okay? Eh, Eso por un lado, y si no, los mitos mueren, ya, porque no pueden recibir el contenido propio de una era. Quizás yo podría mencionarte también que yo creo que lo relevante es conocer la profundidad del cuento, ¿ya? Sí. Eso hablábamos, nos referíamos a las adaptaciones, ¿no? En que hay una psicologización de que esto puede ser delicado para un niño, decirlo de tal manera, ¿no? El lobo no se come a la abuelita, no le rasgan el vientre para sacarla. Entonces, el conocimiento, hay un libro muy interesante que se llama La sabiduría en los cuentos de hadas. Mm. Cómo la importancia, yo te cuento porque personalmente yo contaba cuentos tradicionales de los hermanos Grimm en lengua de señas a mi grupo de niños sordos, con la dificultad que significaba traducir un lenguaje complejo, ¿no? Había frases como jamás de los jamases. Entonces, pero trataba de acercarlo sin perder la conceptualización de la lírica del cuento, pero también del significado, ¿no? ¿Te acuerdas cuando comentábamos, Cristian, de Piñoncito, ¿no? Sí. De Piñoncito y Lenita. Porque en el fondo los cuentos te están contando una historia
de lo que ocurre entre, si me permiten, entre el cuerpo y el alma, por ejemplo. Y el alma está simbolizada por una niñita, por ejemplo, o por un niñito que hace cierta cosa, o la sombra, ¿no? Que podría ser un lobo, es decir, todas esas experiencias que vive el niño. Pero efectivamente es una conceptualización distinta a considerarlo literatura. ¿Mm? Pero lo que tú planteas me parece fantástico y lo que hemos mencionado es cómo nos formamos como profesores, quizás saliendo de la caja, ¿no? Sacando la cabeza de, a ver, nos dieron esta formación, pero hay otra formación. Yo tuve la suerte de haber sido expuesto a la pedagogía Waldorf, pero obviamente extraje lo que pude. No me la compré completamente, no me hacía sentido, pero sí me abrió campos, puertas. Yo creo que eso es como la motivación de esta educación humanizada diferente, de que los profesores se cultiven. ¿Te fijas cómo buscamos eso? Lo que tú decías, los cuentos adaptados para niños sordos, que tienen héroes sordos, que no existen en la literatura actual. Hay un proyecto en Puerto Montt que lo está desarrollando la profesora Claudia Flores, está escribiendo cuentos donde hay héroes y la temática de discapacidad, porque eso también forma parte de lo que hemos hablado, cómo se va construyendo el ser humano en esta relación dinámica y que lo plantea Cristian, ¿no? ¿Cómo construye el inconsciente colectivo un niño que no está en ese colectivo? Porque es el grupo social el que te va guiando, ¿no? Imitando y todo eso. ¿Alguien? Perdona, Ángela, Sí, ¿abriste tu micro? Ah, ya. sí. Bueno, primero agradecer la invitación, agradecer a Cristian eh, por su historia, por su relato. Yo ya quedé súper agradada de sus inicios, ¿no? Esto de que uno puede reinventarse en cualquier minuto y puede resignificar sus roles. Pero solo quería hacer un aporte, eh, no sobre los sordos, porque ya Andrea ahí... Es mucho. no, no, pero sí sobre la formación de profesores. Eh, no, decir que me ha tocado participar en varias investigaciones de diferentes temas, construcción identitaria, representaciones sociales, etcétera. Y curiosamente, en la mayoría de esas investigaciones, la figura del profesor eh, sale súper potente. Por ejemplo, estudiantes que entran a la carrera de pedagogía, cuando uno indaga cuáles son sus motivaciones, etcétera, en lo más relevante es que tuvieron algún encuentro con algún profesor en su ciclo escolar. Y fue lo más significativo que recuerdan. Y que no tiene que ver con que era una asignatura que les gustara, o que le iba bien, o que tenía mejores notas, sino que tenía que ver con ese profesor que los miró, con ese profesor donde hubo un encuentro de identidades ahí eh, potente. El profesor que se preocupó, como decía el mismo Cristian, de escuchar, de escucharse, de escuchar al otro. Y yo creo que eso, no sé, en este grupo, me imagino que hay muchos profes, y yo creo que desde ahí uno puede hacer cosas distintas. Si uno se queda con que el sistema, que los 40 alumnos, que los planes y programas, que el currículo, etcétera, no va a salir de esto. Pero cuando uno entiende que la pedagogía es el encuentro de identidad y el encuentro con un otro, y que uno tiene que primero eh, aprender o sea, Cristian lo decía con palabras de Jung y etcétera, pero yo, más simple, o sea, cuando uno aprende a ver al otro, a escucharlo, a mirarlo, yo creo que se producen cosas distintas, sin duda. Y nada, por eso quería aportar, porque de verdad que los que somos aquí profe debemos ser conscientes que somos súper potentes con nuestros estudiantes, pero no en la disciplina, no en la nota ni en la, sino que en el ser humano, en el encuentro del ser humano. Eso. Sí, Ángela, no, súper buen aporte, porque eh, mira, eso es tan cierto que la figura del profesor es tan potente, porque en cierto modo también la figura del profesor que está ahí adelante es el depositario de imagen materna o imagen paterna de los niños. Dentro de la psique de un niño, dentro de la imagen por ejemplo, paterna, no solamente va a estar su papá y su abuelo, también va a estar un determinado profesor.
Entonces, lo que se deposita en un profesor que está ahí adelante, de parte de esos niños, de esos estudiantes, es enorme, digamos. Al extremo que puedes definir una vida, digamos. Entonces, sí, absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. O sea, un primer principio que debería tener un profesor es que educe el alma. Ya, yo siempre les Sí, planteaba a los estudiantes esta analogía de que mi hija, es mi joya sagrada y yo se la voy a pasar a otra persona mm, para que trabaje o eduque su alma. Imagínate sí, la responsabilidad personal de ser lo suficientemente digno para recibir eso. Y yo creo que, por lo que yo he visto en las escuelas, los profesores están tan atiburrados de cosas que se han olvidado de esa función, mm, con querer o sin querer. Y el sistema ha aplastado esa manera de ser también, ¿no? Usted tiene que enseñarle contenido y los papás piden contenidos. ¿Mm? Mira, sí. hay Ana Contreras, levantaste la Sí, mano. sí, yo la levanté. ¿A dónde estás, Primero Ana? agradecerle. ¿Me Ahí escuchan está. o no? Sí, te Sí, escuchamos. sí. Sabes que no sé por qué razón no me pude unir con video, pero algo no me funcionó la cámara, pero quería felicitarlos por la actividad. Yo soy psicóloga, terapeuta familiar, y me dedico al tema de la educación hace muchos años. Trabajo con profesores de casi toda mi vida. Yo soy una persona mayor ya. Quiero rescatar esto que plantearon en la exposición, el tema de la melodía, el tema de escuchar la melodía interna, que yo tengo la impresión de que eso hace que la educación sea también una forma de transformación profunda, una forma de conectarnos y que no es cognitiva. Entonces, mi gran pasión y a veces dolor es descubrir la dificultad que existe en muchos maestros cuando priorizan los contenidos por sobre las relaciones, cuando priorizan la respuesta correcta versus la pregunta. Tengo la impresión que con eso se pierde mucho de la magia de esta carrera y de esta vocación formadora preciosa. ¿Y qué es lo que uno como terapeuta vive cuando atiende a un paciente? ¿Entiende? Cuando uno es capaz de escuchar el silencio, la creación de una respuesta. Tengo la impresión que si nosotros valoráramos eso, e incluso éramos capaces de evaluar eso, pondríamos mejores notas, habría mayor desarrollo humano. Eso, me gustaría si es que puedes referirte un poquito más a esto de las preguntas, del valor de las preguntas, que yo creo que tiene que ver también con una capacidad de inteligencia un poco superior, ¿no? Pero Sí, es una habilidad que se desarrolla, pero es como, absolutamente. es una capacidad que implica una ingenuidad creadora. Y Eso, quizás los músicos pitagóricos hacer un comentario, ¿no? Sí, exactamente. De dónde viene la sí, música. claro. Mira, bueno, o sea, tenía una idea y se me fue, sorry. Es que escuché atentamente a Ana, porque en el fondo, en el aprendizaje cuando uno entras en un vínculo de aprendizaje con un niño, lo que uno ve como acompañante, como tutor, o sea, no solamente ves el problema, llamémoslo así, cognitivo-educativo que tiene el niño, sino que se ve reflejado todo el problema de la familia detrás. ¿Okay? Muchas veces los problemas de aprendizaje son reflejos de la realidad familiar que hay detrás, digamos. Y hay que saber lidiar con eso. ¿Okay? Eh, ah, Tenía la idea, se me fue. Corta la retoma. Oye, Oscar Sí. Aguilar quería hacer un comentario. Oscar, dale. Hola, buenas. Primero, dar gracias por la instancia, está súper buena. Un buen momento para hacer unas reflexiones importantes. Y algo me hizo un poco de ruido. Mm. Cuando comentaban que las discapacidades no están dentro de los cuentos arquetípicos, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que todos los héroes pasan por tener que afrontar un lado oscuro. No sé, el rey Arturo tuvo que pelear un caballero negro, y
Y no tiene que ver tanto con pelear, en verdad, tiene que ver con afrontar y internalizar. Entonces creo que en ese sentido sí caben la gente con discapacidades en estas historias. Todos tenemos alguna parte oscura que llevamos encima y yo creo que en ese sentido se conecta con la vida de la gente mayoritaria, tal vez. Muchas gracias, Oscar. Quizás no fuimos tan claros, pero en realidad lo que ocurre es en el proceso identitario, ¿no? O sea, nosotros nos identificamos con Superman, con Batichica, qué sé yo, juegos de heroínas y héroes ah, en esta línea, sobre todo en el área en que estoy yo, que son sordos, y ninguno era sordo. Entonces, el trabajo que se ha hecho, o que, del que estamos hablando, es como, también se Sí, puede ser héroe sin oír, o se puede ser héroe sin ver, y eso es como también me siento identificado, hay sí. identificación, ¿no? Es una construcción de identidad súper fuerte. Piensa tú lo que pasó con estos héroes de Marvel, de Black Panther, que en la comunidad negra fue, y esto pasó hace 2 años atrás nomás, que para la comunidad negra norteamericana fue un hito identitario maravilloso, que por fin había un superhéroe negro, que además era bacán, etcétera, etcétera. Por eso, sí, es verdad, los mitos, sobre todo el viaje del héroe de Campbell, contiene símbolos y arquetipos que interpelan a cualquier ser humano, esté discapacitado o no. Pero también la identidad está fuertemente construida por un vínculo más fuerte con cierto grupo especial. Y en ese sentido, claro, no hay héroes sordos, no hay héroes, hay un héroe ciego, pero escucha muy, me parece una iniciativa fantástica esto de héroes con una discapacidad manifiesta, digamos. ¿Mm? Sí, de todas maneras. Cristian, Verónica dice felicitaciones por la iniciativa, agradecida de poder participar y escuchar diversas opiniones dirigidas a mejorar nuestra profesión y práctica pedagógica. Gracias, Verónica. Muchas gracias, Ah, Verónica. chicas y chicos, ¿alguien quiere comentar, hacer una pregunta a Cristian en este proceso que hemos tenido esta tarde? Y obviamente agradecerle a Cristian por haber aceptado ahora está muy de moda, ¿no? Aceptar desafíos. Sí. Pero tiene el objetivo de estas conexiones en las disciplinas diferentes. Yo creo en esa conceptualización del profesor renacentista, que puede construir, se puede construir a sí mismo, porque así veo entonces la infancia. O sea, yo no creo que un niño Sí, debiera dejar de tener la experiencia musical, artística, cognitiva, emocional, subirse a un árbol, porque son parte del desarrollo humano. O sea, no estamos diciendo nada fantástico que vamos a poner una escuela fantástica, ¿no? Es el desarrollo humano. El desarrollo humano no ocurre en la sala de clase. Como dice la es canción de multidimensional. Serrat, feliz como un niño que sale de la escuela. Yo fui uno de esos niños que estaba feliz cuando me iba para la casa a jugar con mis amigos y sufría mucho de ir a la escuela. Y lo hablamos con Carlos hace una semana atrás, de esta experiencia del aprendizaje y el desarrollo. Y en eso tenemos una hermosa posibilidad de ser mediadores en ese proceso, de guiar, como lo mencionaba, y de educir esa alma. Y parte de la mitología o conocer este desarrollo interior humano, como lo plantea Jung, que es muy interesante en ese sentido, es, a ver, miremos, leamos este libro que nunca lo leímos porque Jung está súper denostado dentro de la psicología tradicional, porque es mucha, lo he escuchado de psicólogos, mucha chimuchina, ¿no? Es como, sí, los sueños. Chuta, el mundo onírico de los niños es tremendo. Es tremendo. Y Es nosotros como tremendo. profe no Sí. tenemos idea, ¿no? De eso. Sería interesante poder saber más. Sí, pasa, mira, un poco yo creo también es recuperar, afinar los sentidos del profesor, del educador, para poder, como decía Ángela, yo te vi. O sea, esto es tan potente como que incluso, y los estudios neonatológicos así lo muestran, o sea, la persona que le confiere existencia a un ser humano es la persona que lo miró por primera vez. En general es la madre, digamos.
Cuando se puede reflejar, cuando la guagua puede reflejarse en los ojos de otro y sintonizar los latidos del corazón, se activan un montón de sistemas y te confiere existencia, digamos. Entonces, cuando uno ve a alguien, ve en el sentido de establecer este vínculo profundo, por supuesto que las vidas quedan impactadas, digamos, de todas maneras, de todas maneras. Ok. Le agradezco a todos ustedes la No, muchas conexión. gracias a todos. Y a ti, Cristian, en particular, por haber estado con nosotros, aportando desde tu experiencia. Y tú habíamos comentado, decir, chuta, está complejo la situación, llevarlo a la educación esto, pero creo que hay que empezar diría yo, a abrir acequias, ¿no? Para que el riego llegue a otras partes de este campo. Carlos, te veo ahí, bienvenido. Y darte las gracias también por la reunión anterior. Carlos, tu micrófono está silenciado. He estado presente, pero no visible. ¿Ya? El hombre Cristian, invisible. me encantó la presentación. Me diste Muchas gracias. varios chispazos, ¿no? De ideas para empezar a relacionarlas, ¿no? Que yo creo que es el juego educativo. Jugar Por supuesto. a relacionar y a ver qué es lo que resulta. ¿Ya? Muchas gracias. Aprender a jugar tan seriamente como los niños, digamos. Los niños juegan muy en serio, digamos. Exactamente. Y, perdón, Carlos. Yo también me quería dirigir a don Cristian, a René, por la sabiduría que tienen para poder enseñar. Y para mí la importancia de un profesor es tan importante porque es el que guía, el que va guiando a la persona, diciéndole, lo enseña a pensar, que es tan importante, lo enseña a ser persona desde pequeño. Por eso yo siento una gran admiración por los profesores, porque el profesor es el que guía, el que le va enseñando cosas, el que lo va entusiasmando por el conocimiento que es tan importante. Felicitaciones por eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bien, los quiero dejar invitados para el próximo jueves. Vamos a estar con el profesor doctor Jesús Lara. Él tiene un aporte muy interesante desde la perspectiva social. Y también lo que me llamó mucho la atención fue su investigación respecto a paleoeducación. Cuando me habló de la paleoeducación dije, ¿de qué está hablando? Imagínate. Yo conocía la época paleolítica, pero ¿qué tiene que ver acá? Y él nos va a contar qué pasó en los primeros años de formación de la educación en Chile, o sea, va desde 1600 en adelante, y fue impactante en sus conversaciones que tuvimos alguna vez personalmente, de darnos cuenta que desde 1600 al 2020 no ha cambiado casi nada el modelo educativo. Entonces es muy interesante verlo porque es como un baldazo de, a ver, ¿por qué no ha cambiado casi nada? Sobre todo en aspectos metodológicos, en aspectos de financiamiento, quiénes estaban detrás, por qué se armó esta educación en su momento para una élite y cómo después se hizo una educación masiva para otro grupo de personas a las que seguramente estamos involucrados todos nosotros. Entonces, los dejo invitados para esa visión histórica, particularmente en Chile. No vamos a hablar de la educación en el mundo, pero en Chile es pensar por qué tenemos lo que tenemos. ¿Ya? Y eso podría ser un buen elemento, como decía Carlos, para reconectar, para hacer nuevas ideas, ¿ya? Y que ha sido el objetivo de este proceso conversatorio. Muchas gracias, Cristian, por tu presencia. Muchas gracias, Carlos, también, que nos diste un soporte inicial. Un gusto. Así que nos encontramos el próximo jueves. Espero que estén todos y más, si pueden compartir con sus contactos, para poder difundir más esto. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el jueves. ¿Ya? No, muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos. Gracias, Cristian. Gracias, René. Adiós. Chao, Carlos. Que estén muy bien. Chao, chao.